Hola, me llamo Rafa Contreras, soy codirector de la Escuela SAL. Vengo a presentaros a Luis Fernando Cámara. Luis Fernando va a colaborar con nuestra escuela impartiendo el curso de patrones de relación. Luis Fernando es médico y psicoterapeuta, director del Instituto Hoffman y ha creado este modelo de curso de patrones de relación disfuncionales, que lo que se trata es de intentar localizar o identificar aquellos patrones de conducta que nos hacen sufrir o que no nos sirven hoy día, que proceden de la infancia, y mediante este curso hacemos una inversión en nuestra infancia para ver de dónde proceden, y a través de ejercicios corporales y de contacto con lo emocional desactivarlo o inventar o crear otros mecanismos que sean más satisfactorios para nosotros mismos. Este es el curso que vamos a hacer en nuestra escuela por segundo año consecutivo y esperamos que sigamos o podamos seguir colaborando con Luis Fer. Gracias. Hola, soy Luis Fernando Cámara y voy a comentar un poco el trabajo de patrones que he creado, producto un poco de toda mi vida profesional, que ha estado siempre a caballo entre la medicina y la psicoterapia. Y este trabajo lo planteé para poder trabajar las cuestiones del carácter de una forma más fraccionada. Me explico. El carácter es una cosa muy compleja y cuando queremos cambiar algo del carácter, que ya de por sí es difícil, es más difícil todavía porque nos encontramos con que no sabemos en qué parte de ese edificio tan complejo que es el carácter vamos a trabajar o en qué fijarnos, ¿no? Entonces el trabajo de patrones sería como trabajar ladrillos de ese edificio, cosas concretas. Patrones es una forma del cerebro de aprender cualquier cosa. Lo que hace el cerebro y el organismo, no solamente el cerebro interviene, lo hace a través de grabaciones o modelos que quedan registrados en la memoria del cuerpo y del cerebro, ¿no? Si aprendemos a andar en bici, eso se graba en nuestro cerebro y al cabo de 20 años sin coger una bici, uno vuelve a montarse en una bici y sabe llevarla. Así que es un modelo aprendido que el resto de la vida, cuando necesitamos esa pericia, pues utilizar esa técnica, pues el cerebro se acuerda y la usa. Lo que vamos a ver son patrones de relación, que son los modelos que el cerebro ha aprendido para relacionarse con los otros seres humanos, con los animales, con la naturaleza, con cosas abstractas. Son patrones en los que hay una sensación personal de ser un yo y nos relacionamos con un tú. Entonces se establece ahí una relación con esos dos polos, el yo y el tú, y en el polo personal está lo que en ese momento, de los diferentes yoes que tenemos, porque tenemos muchos yoes, el que en ese momento está al mando, digamos, el que en ese momento tiene el derecho de decir yo. Y como tú está pues otra persona o incluso también otro yo de mí mismo, ¿no? Entonces, estos patrones generalmente los hemos aprendido de niños, con papá y mamá, para saber manejar las situaciones en las que queremos de ellos cariño, atención, que necesitamos algo, cualquier cosa que nosotros queremos de ellos, o bien a nivel de protección, a nivel de necesidades nuestras, tenemos que saber cuál es la forma más adecuada de conseguirlo. Y esa tarea tan compleja la hacemos cuando tenemos 1 año, 2 años, 3 años. Para cuando tenemos 7 años más o menos el carácter está fijado. Y el resto de nuestra vida, más o menos, lo que hacemos es adaptarlo, modificarlo un poco, pero muchas veces no hay grandes cambios. Hay patrones que se pueden aprender en la edad adulta también, pero la mayoría los aprendemos en la infancia para saber manejar, para tener el máximo de cariño, de protección, de pertenencia a esa familia a la cual vinimos.
Claro, la familia a la cual vinimos no es la familia a la que cuando somos adultos podemos pertenecer porque tenemos otra pareja, o las personas con las que nos relacionamos no son iguales que aquel papá y aquella mamá de la infancia. Y ahí es donde viene el problema, porque la inmensa mayoría de los patrones aprendidos son útiles. No tenemos que volver a aprender a andar en bici generalmente, no tenemos que aprender las rutinas de sonreír ante alguien que conocemos, pero hay algunos patrones aprendidos que cuando somos adultos son claramente disfuncionales. Funcionaban con papá y mamá, pero no funcionan con las personas con las que nos relacionamos ahora. Por poner un ejemplo, si cuando papá se enfadaba yo me ponía sumiso, eso hace que se me cree un patrón de sumisión ante cualquier persona que exhibe una conducta agresiva o violenta, y de forma absolutamente compulsiva y automática me siento sintiendo primero miedo, seguramente, y después teniendo una conducta sumisa, complaciente. Eso cuando era niño seguramente era muy ventajoso porque así evitaba otra bronca más de papá o evitaba mayores daños, ¿no? Pero cuando soy adulto, si levanta la voz, por ejemplo, mi jefe, o me encuentro con personas que son más bien agresivas, se me activa ese mismo patrón de forma compulsiva, automática e involuntaria, y me veo teniendo una conducta sumisa con alguien con quien no tendría por qué tener esa conducta. Podría decirle que se calle, podría decir que ese tipo de relación no me gusta, pero no está en mi voluntad elegir el patrón, ¿no? Lo mismo que cuando aprendemos a andar en bici y vamos a una feria y aprendemos esas bicis de dirección inversa, que si la llevas para un lado, la rueda va para el otro. Por mucho que queramos mentalmente hacer eso que sabemos que hay que hacer, cuando llega el momento de caerse, hacemos lo que automáticamente hemos aprendido y por lo tanto no resistimos en esa bici, en esa feria. Lo mismo pasa con los patrones, aunque creamos que tenemos que mantener una postura, yo quiero tener una postura digna con mi jefe cuando me chilla o cuando se pone violento, y voy con toda la intención, pero cuando me encuentro con él frente a frente, ahí es un momento en el que el cerebro dice peligro, y ante la situación de peligro es prioritario lo aprendido que funcionó en el pasado. Entonces nos encontramos y ese es el problema de la terapia, cómo cambiar patrones aprendidos que en este momento son disfuncionales, que en este momento no me ayudan a ser más feliz, porque a mi pareja, a mi jefe, a mis compañeros, a mis hijos, esa actitud mía o ese funcionamiento mío les hace daño, no les gusta, y hay 1000 formas de cambiar eso. Cada uno tiene sus propios trucos, sin hacer terapia uno ha aprendido formas de llevarlo adelante, de respirar un poco, darse un paseo, yo qué sé, 1000 formas de conseguir cambiar el estado interior. Pero el trabajo que estoy desarrollando se trata de, primero, comprender bien lo que es un patrón para poder trabajarlo sistemáticamente, porque a veces lo hacemos un poco a salto de mata. Tratamos de ser hoy más tranquilos o no enfadarnos, pero al día siguiente pues nos pilla el toro y nos enfadamos de la misma manera. Entonces hace falta hacer un trabajo sistemático y hace falta saber bien dónde trabajar, en qué se va a aplicar la disciplina, en qué se va a aplicar el trabajo. Entonces este trabajo de patrones pone mucho énfasis en comprender cómo se activa un patrón, qué nos pasa en ese momento, cómo hay emociones que acompañan a ese patrón, hay pensamientos que acompañan al patrón y hay también sensaciones corporales, actitudes del cuerpo. Así que es una cosa muy compleja y para cambiarlo hace falta, pienso yo, no solamente algo de pensamiento, porque eso lo hemos probado muchas veces, voy a decir esto, voy a hacer lo otro, pero cuando una emoción intensa, viene activada por la situación de mi vida actual, es muy difícil mantener la frialdad de lo que había pensado y generalmente nos vemos llevados por la emoción. Entonces el trabajo, lo mismo que lo aprendimos con el cuerpo, con la emoción y con el pensamiento,
también esos patrones hay que desactivarlos con el cuerpo, con la emoción y con el pensamiento. Entonces, a veces trabajarlo solamente con el cuerpo, por ejemplo, corriendo, haciendo ejercicio físico. Hay muchas personas que recurren a ello para calmar su ansiedad o calmar su irritabilidad, y funciona en cierto modo, pero el ejercicio inespecífico lo que hace es bajar toda la energía del cuerpo, entonces hay menos energía para enfadarse, pero también hay menos energía para divertirse o para sentirse con ganas de trabajar. Así que no es una descarga específica, lo ideal es que sea una descarga específica y muchas veces la descarga tiene que ser específicamente con la persona o las personas que nos han creado o que nos han traumatizado. Por eso en el trabajo de patrones muchas veces la persona empieza con la situación actual y sin que nadie se lo indique acaba cuestionando a papá o a mamá o enfadándose con ellos por aquel momento que le despreciaron, le compararon con la hermanita y se sintió herida. Entonces la misma sabiduría del cuerpo, la misma sabiduría del cuerpo-mente es la que gestiona la salida de ese patrón grabado. Y hay una cosa muy interesante, cuando se activa un patrón, es decir, cuando yo me enfado por cualquier cuestión, ese patrón queda al mismo tiempo que activado y me va a llevar a veces a donde no quiero, pero al mismo tiempo es la única posibilidad de cambiarlo. Hay que activarlo para cambiarlo. Entonces se activa y ahí hay que introducir una modificación que haga que cuando se vuelva a grabar de nuevo, se grabe con esa modificación más funcional. Es decir, que activamos el patrón, introducimos un cambio que la persona le haga sentirse más en armonía, más en confianza, y después cuando se vuelve a grabar el patrón, porque se ha pasado la situación ya, se graba con ese ingrediente de más calma, más armonía. Por lo tanto, las próximas veces que se active el patrón, se grabará con este ingrediente y poco a poco se hará más manejable, se hará más llevadero, la persona sentirá más armonía interior. Claro, si tiene la disciplina de seguir trabajándose, porque si lo mismo que se aprendió un patrón con muchas grabaciones en nuestra infancia, a veces cientos, hace falta quizá no tanto como cientos, pero hace falta a veces decenas de experiencias curativas o experiencias sanadoras para que ese patrón a veces de sentirse que no vale uno, un patrón de sentir que no me tienen en cuenta o un patrón de que me faltan el respeto, son patrones todos aprendidos que cuando yo quiero cambiarlos, cuando yo quiero que desaparezcan en mi vida porque me hacen infeliz, tengo que tener un trabajo sistemático con ellos. Esto a veces se hace en terapia, en cualquier terapia uno tiene repetidas experiencias positivas, otras veces es la vida también sana de patrones. Si hemos tenido una experiencia de ser rechazados y luego en nuestra vida adulta tenemos experiencias repetidas de ser queridos, tenidos en cuenta, valorados, pues ese patrón doloroso de la infancia puede ir sanándose por la propia vida. De hecho, hay muchas personas que han tenido una infancia muy dolorosa, muy difícil, y en la edad adulta podríamos decir que están bien, que están sanos, que llevan una vida hermosa, ¿no? Y es a través de la vida que han sido capaces de superarlo, ¿no? Aquí sencillamente lo que hacemos es, bueno, para los que no tienen quizá la suerte o la capacidad de aprovechar lo que la vida les trae, pues poder hacerlo específicamente en un contexto en el que uno hace este trabajo voluntariamente. Los patrones el trabajo de patrones tiene un ingrediente que yo lo insisto mucho y me parece que es el más importante, que los patrones es algo que nosotros tenemos grabado dentro. Es algo que si una persona de fuera lo activa, muchas veces lo compulsivo, lo que todos intentamos hacer es que echarle la culpa a la otra persona, decirle a la otra persona, has hecho algo que me ha dolido mucho, no quiero que vuelvas a hacer esto conmigo, etc.
siempre ponemos la mirada en la otra persona queriendo que la otra persona deje de hacer aquello que me activó a mí el patrón. Pero es imposible que a veces podemos conseguir que una persona, pues si nos quiere, si nos aprecia, tenga cuidado de no decir o de no hacer eso que nos activa a nosotros el patrón, pero va a haber otra persona que lo activa con toda seguridad. Así que si queremos ser felices, el camino más corto es cambiar nuestro interior, trabajar nuestros propios patrones para que, sea quien sea que tengamos enfrente, no nos haga infelices. Eso es una cuestión muy importante y que está muy fuera de nuestra intuición. Creemos que para ser felices los demás tienen que facilitárnoslo, la pareja, los hijos, la gente con la que trabajamos, que tienen que portarse de otra manera, tienen que ser más educados o decirnos más veces que nos quieren. Realmente no funciona. Si cada uno es sincero con su vida, se da cuenta que todos los esfuerzos que ha hecho para que los demás cambien no han funcionado. El único esfuerzo que realmente es rentable es el de cambiar uno mismo, y el trabajo de patrones está estructurado para eso, para que uno sepa cómo se le activan los patrones, cómo cambiarlos, cómo sentirse libre de ellos y, en definitiva, ser más feliz.